bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? Un programa más aquí compartiendo junto con mi amigo Edgar. ¿Cómo estás? Hugo, querido. Edgar Cortés. Bueno, estamos aquí desde los estudios Dicen Por Ahí y llegando a donde estés, ahí a ese lugar de tu casa que nos estás escuchando. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por los saludos. Nos están llegando, Edgar, de diferentes partes del mundo, la verdad que impresionante. Sí, nos impresiona de cómo ha venido de Estados Unidos, Colombia, Hungría, Venezuela, Argentina y cada día se va sumando más. Perú. Bien. Y como atrás de cámara te decía, ¿no? Sigo esperando la pregunta de Japón. De Japón. Vamos a ver si llega algún día. Si alguno conoce a alguien de Japón, ahí hace la conexión y queremos una pregunta de Japón. Bien, estamos aquí en un nuevo programa de Dicen Por Ahí, este programa de preguntas y respuestas bíblicas. Así que bueno, recordamos, si te sumás recién, te animamos a que puedas ver los programas anteriores. Ya tenemos varios programas, ¿no? Grabados, Edgar. Sí. Y bueno, este programa que tratamos de sacar dudas teológicas, dudas bíblicas y fundamentados todos en la Biblia las respuestas. Así que bueno, si tenés alguna pregunta, tenemos 3 secciones donde pueden entrar esas preguntas que vienen. ¿Cuál serían, Edgar? Sí, tenemos la sección Desde Adentro, que es para nuestros hermanos de la fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos también Desde Afuera, que es para cualquier persona que no es necesario que asista a una iglesia, que participe en alguna religión, sino que tenga esa curiosidad de saber algo que dice la Biblia. Note que el Dicen Por Ahí, ¿no? Exacto. Ahí surge el Dicen Por Ahí. Y también tenemos la parte de anonimato. Si no quieres que tu nombre, tu video salga en el programa, respetamos ese derecho y lo dejamos en la parte de anonimato. Así que pronto te va a salir aquí en pantalla un número de WhatsApp de nuestro programa. Aquí te van a aparecer nuestras redes donde te puedes suscribir al canal, enviarnos un video a este número de WhatsApp con tu pregunta y tu video, Hugo. Excelente, bueno, ya tenemos las 3 secciones. Lo importante es que no te quedes con la duda, que puedas mandar tu pregunta en el formato que más desees y ahí vamos a estar trabajando. Ya hay un montón en fila, así que sí, que se apuren a mandar, ¿no, Edgar? Porque ahí tenemos un montón y agradecemos sus preguntas, porque como siempre decimos en los programas, creo que los más beneficiados somos nosotros, porque eso nos obliga a investigar, a preguntar, a buscar y hay cosas que preguntan que ni a mí se me hubieran ocurrido, ¿no? Y es muy interesante poder descubrir cosas nuevas, así que bueno, de eso va el programa. Todos aprendemos. Todos aprendemos de esto, así que agradecemos esas preguntas. Bueno, hoy tenemos una pregunta por demás interesante que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, así que vamos a empezar a desarrollar este tema, pero no sin antes pedir la dirección de Dios, como siempre hacemos, para que podamos abrir su palabra y concentrarnos en eso. ¿Te parece, Edgar? ¿Nos acompañás? Sí, vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque nos permites a través de la tecnología conectarnos. No queremos avanzar sin tu presencia. Danos entendimiento, sabiduría, a nosotros acá en los estudios de Dicen Por Ahí y a todos nuestros amigos y amigas que están desde sus hogares, trabajos, escuchando también este lindo programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén, sí. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Esta pregunta que viene desde Buenos Aires, desde la localidad de San Miguel, Buenos Aires, Argentina, bien aclarado. Nuestra amiga Nancy Suárez, ¿sí?, de la localidad de San Miguel, nos hace una pregunta por demás interesante. La manda de formato, bueno, es desde adentro, sí, es desde adentro, y nos manda escrita la pregunta. No se animó a hacer el video, parece, así que igualmente vamos a leer la pregunta escrita que nos envió. Y lo voy a leer completo, Hugo, ¿me permites leer el mensaje completo que nos escribe nuestra hermana? Dice: hola Hugo y Edgar, en primer lugar quiero felicitarlos por el programa. Es muy lindo poder interactuar con ustedes por medio de preguntas. Gracias. Mi pregunta es sobre la naturaleza de Jesús encarnado. ¿Era la naturaleza de Adán antes de pecar o después del pecado? Porque según Hebreos capítulo 4 versículo 15 da la idea, y aquí nos ponen el mensaje entre paréntesis, al menos para mí, ¿no? Qué lindo es poder interactuar con ustedes de esta manera. Dice que es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿No pecó?
la pregunta es, ¿era una naturaleza distinta a la de nosotros? Bien, ahí terminó, ¿no? La pregunta. Sí, terminó el mensaje y la pregunta. Más que interesante esta pregunta y aunque tenemos versículos, ¿no? Ahí, bueno, acá menciona y vamos, creo que sería pertinente leer el versículo que ella menciona, en el cual basa su pregunta, Hebreos 4:15, que dice, a ver dónde está, acá. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Y acá algunos pueden encontrar una contradicción, ¿no? O sea, se puede compadecer de nosotros, pero no pecó. Y nosotros sí, ya es como que pecamos ya por el solo hecho ¿no? De nacer. De nacer parece que pecáramos. Bueno, esta es la duda, ¿no? Y acá se basa esta gran duda. Bueno, es un tema más que interesante, Edgar, porque dentro aún de la misma iglesia hay dos posturas oficiales, sí, ¿no? Porque hay temas que uno dice, bueno, hay algo claro acá, ¿no? Pero esto es un tema que se ha debatido y se sigue debatiendo. A nivel mundial. A nivel mundial, no pretendemos ser más hoy ni menos, pero sí vamos a dar nuestra opinión basados en lo que vamos a leer, ¿no? Nuestra opinión personal. Así que yo voy a, simplemente para que iniciemos ahí, Edgar, y yo ahí te dejo... Sí. Mencionar que hay dos posturas, como decía recién, en cuanto a este tema. En realidad hay más posturas, pero vamos a mencionar las dos que más pueden entrar dentro de las posibilidades, porque hay otras que ya directamente las descartamos porque están más que claras que no, para no alargar más el tiempo. Se van a unos extremos prácticamente no bíblico. Claro, no bíblico. Entonces no vamos a entrar por ahí en eso. Si alguno tiene una duda con respecto a eso o no queda claro algo, ahí en el teléfono que va a aparecer o que aparece siempre en el WhatsApp ahí abajo, 11 23 06 0154, más 54 es el código de área, nos pueden enviar y podemos ampliar esto, ¿no? Acá por una cuestión de tiempo no vamos a poder, pero vamos a ir a las dos posturas más firmes o que más controversia causan aún dentro de la iglesia. Y una es la postura prelapsaria, ¿sí? Y otra es la postura poslapsaria. Esas son las dos palabras que se utilizan. ¿Y cuál sería la postura prelapsaria? Que Jesús vino con una naturaleza similar a la de Adán, o sea, como hombre, pero antes de pecar. Pecado. Antes de pecar, o sea, vino con esa naturaleza que era todo perfecto todavía, y todavía no había entrado el pecado al mundo. Era un hombre de carne y hueso, pero sin pecado. Creado, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Sí? Y después está la postura poslapsaria, que, como la palabra lo dice, es después, ¿sí? O sea, la naturaleza de Adán, después del pecado, después que cayó en pecado. A ver, y ahora vamos a empezar a desarrollar cuál es la postura que creemos que ajusta más a lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, Hugo, yo creo que la Biblia nos hemos dado cuenta, ¿no? A través de los años y en este programa, en nuestros compartir, de que la Biblia se expresa por sí misma. Yo los invito y te invito a que me puedas acompañar en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías, capítulo 53, versículo 2, y ahí vamos a hacer una pequeña introducción de cómo el profeta anuncia la venida del Mesías, ¿sí? Pero lo anuncia de una manera con algunas características, y es importante resaltar un poco cómo la misma palabra anunciaba que estaba llegando o que venía el Mesías acá a la tierra. O sea, la profecía del nacimiento de Jesús. Sí. Bien. 53.2 me dijiste, ¿no? Sí. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni resplandor. Lo vemos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Bien. Interesante, ¿eh? Interesante, Hugo, porque hoy en día muchas veces en las películas, en la sociedad, nos enseñan a un Jesucristo prácticamente como perfecto, el que vino acá a la tierra. De hecho, un modelo, las imágenes, el cabello, la postura, todo. Y resulta que bíblicamente nos damos cuenta de que el profeta anuncia que era diferente. ¿Okay? Que venía sin atractivo. Hay otros versículos que decía que era un varón de dolores, ¿sí? Entonces es interesante, aunque sabemos que nuestra apariencia física puede cambiar mucho en realidad de cómo somos por dentro, ¿sí? Pero es interesante esos detalles que la Biblia nos anuncia de cómo era la apariencia, ¿verdad?, que iba a traer el Mesías acá en la tierra.
Aparte, bueno, científicamente y psicológicamente hay estudios, ¿no? Que, bueno, más que nada en la psicología comercial se utiliza esto, ¿no? De cómo el atractivo físico hace que inducir a personas quizás o a tomar decisiones simplemente por lo que uno ve, ¿no? Y hay muchos experimentos con respecto a esto. Entonces, ya Dios se encargó de que esto no suceda, o sea, que las decisiones sean por otro lado, ¿no? Interesante. Sí, bueno, ahí seguimos avanzando después que tenemos esta idea clara para resaltar. Yo los invito a que nos acompañen al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, y te invito, Hugo, a que me puedas acompañar en lectura, Filipenses capítulo 2. Ustedes también, donde estén, en sus hogares, siempre decimos, a menos que estés manejando, no busques en la Biblia, no cierres los ojos para orar, pero es interesante que puedas estar con nosotros en lectura. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, Hugo. Versículo 6 al 8. 6 al 8. Dice así. Dice, él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual como Dios. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Yo creo que, perdón Hugo, sí, nos está llegando un mensaje para una nueva pregunta. Bueno, no pueden esperar, está muy bien, está muy bien. Qué bueno, lo que pasa es que claro, si anunciamos el WhatsApp de esta manera, olvídate, ustedes están viendo y están pasando y bueno, tenemos una configuración, pero bienvenido ese mensaje, ese video que nos está llegando. Excelente. Menos mal que tenemos asistente de producción que ya tomó ese mensaje. Digamos. Bueno, muy bien. Buenísimo, en vivo. Yo creo que es primera vez que nos llega un mensaje en vivo. ¿Será de Japón? Ojalá, vamos a ver. Vamos a volver a leer. Vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Perfecto, vamos ahí. Él siendo en forma de Dios, dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, aclaro. Yo creo que aquí en Filipenses explica algo fundamental. Dice, él siendo en forma de Dios, o sea, Jesús siendo uno con el Padre, pudo haber venido como siendo Dios, ¿no? Pero mira lo que dice, él siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no quiso aferrarse a bajar con ese poder como el Dios creador. Viene como el Hijo restaurador, salvador, intercesor y a mostrarnos algo en particular, ¿no? Porque aquí dice que después que no se estimó, sino que se despojó de sí mismo. Vos sabés que en el original griego, acá esta palabra despojarse, en realidad dice vaciarse. O sea, es la expresión de que como que se vació. ¿No? Eso que, viste que cuando vos llenás algo que está medio lleno o que tiene algo, es como que se diluye o está mezclado, ¿no? Acá en el original es bien claro, se vació. O sea, todo lo que esa naturaleza que tomó fue de cero, ¿no? Fue totalmente ahí humano. Y es importantísimo ver cómo en la misma Biblia dice que tomó la forma de siervo, ¿sí? O sea, él no vino con su poder y su gloria a esta tierra. Porque si no, Hugo, es fácil, ¿no? Es fácil. La otra vez creo que estábamos hablando un poco de esto y es como que un superhéroe que tiene una superfuerza, cualquiera va a levantar una casa, un edificio, ¿sí? Si nos quiere dejar un ejemplo a nosotros, yo voy a intentar y por más que vaya al gimnasio, haga ejercicio, no voy a poder. ¿Sí? Entonces escuchaba un pastor que decía justamente con respecto a algo parecido, imaginémonos a Superman, ¿no? Sabemos que no existe, pero imaginémonos a Superman que salga volando y te diga, sígueme, sigue en pos de mí, ¿no? Y se va volando. ¿Y cómo hacemos si nosotros no tenemos esa capacidad? Bueno, está claro de que él no tenía o no se aferraba a ninguna ventaja más que nosotros para poder cumplir lo que tenía que cumplir. Y en el versículo 8, yo estoy aclarando un poco lo que leíste, que nos acompañaste en lectura, más aún hallándose en qué condición. La Biblia dice, en la condición de hombre. Bien. ¿Sí? Bien. Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo creo que, pensando en frío, Jesús vino a darnos un ejemplo. Él vino a mostrarnos un ejemplo para nosotros hoy. Y yo no creo que él vino a dar un ejemplo que él no quería que nosotros pudiésemos entender, ¿no? Un trasfondo. Él vino a ser sinceramente para que nosotros podamos entender que en nuestra condición de hombre, de humano, podemos, ¿qué? Batallar con el pecado. Lograr eso.
volviendo un poquito ahí, las dos cosas creo que quedan claro y que nos tienen que quedar claro. Primero, basados también en este versículo, de que Él no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros, o sea que estamos en igualdad de condiciones, porque si no, no sería justo, ¿sí?, que nos diga hagan esto cuando ni siquiera Él lo pudo hacer en nuestra condición. Entonces está más que claro que si Él es un Dios justo, tenía que estar en igualdad de condiciones para que pueda decir, bueno, ustedes lo pueden cumplir. Y la otra cosa es que a la misma persona que Él acudió siendo hombre para poder vencer el pecado, es a la misma persona que nosotros podemos acudir, que es a Dios Padre, ¿no? Entonces, estamos en igualdad de condiciones. Ahí ya nos vamos acercando un poquito a la respuesta, ¿no?, de esta pregunta. Sabes que a mí me llama la atención porque, como dijimos al principio, este es un tema muy controversial dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque por ahí se pueden refugiar en que, bueno, yo tengo que seguir pecando, ¿sí? Y Jesús venció el pecado porque Él es el Hijo de Dios, claro, y tiene poder, yo no. Bien, entonces es bueno como que profundizar, porque esto nos puede llevar a otro punto de postura de que, bueno, sigo pecando porque no puedo vencer el pecado. Entonces, ¿qué vino a mostrarnos Jesús entonces? Vos sabés que estaba pensando de que tanto en las dos posturas, tanto en la prelapsaria como en la poslapsaria, que después vamos a ver, bueno, cuál es la que creemos, ¿no?, que es la correcta, ¿no? Igual ya creo que nos estamos dando cuenta ya, ¿no?, que vamos a la poslapsaria, ¿no?, a la naturaleza de Adán después del pecado, pero lo vamos a fundamentar un poco más. Pero en las dos posturas hay grandes riesgos, Edgar, porque si nosotros creemos o tenemos la postura de la naturaleza de Cristo prelapsaria, ¿sí?, podríamos tener un concepto liviano acerca del pecado. Porque podemos decir, como lo he escuchado, ¿no?, bueno, a ver, yo no puedo dejar de pecar. Dios sabe que yo no puedo dejar de pecar. Bueno, siempre tenemos ese pecado acariciado porque Dios no cometió pecado porque era Dios. Es como que nos escudamos ahí. Nos escudamos y nos viene bárbaro a veces, ¿no? Entonces, creyendo eso, de que Jesús vino con la naturaleza prelapsaria, podemos decir, bueno, yo no puedo vencer el pecado porque no soy igual que Dios, o que Jesús, mejor dicho. Entonces, eso es un gran riesgo, ¿no? Entonces, caemos en la liviandad del pecado porque Jesús era diferente a nosotros. Y no tan solo en la liviandad del pecado, sino que, por lo menos yo, te estoy hablando algo yo personal, Hugo, Edgar Cortés cree que si yo no veo el ejemplo de Jesús, cómo Él venció en la cruz, el sacrificio para mí entonces es nada, no sirve. Porque entonces, ¿para qué sufrió si vino con una condición de poder decir, no, yo no quiero que las cosas pasen así, van a pasar como yo quiero, como mi voluntad? Entonces, es un sacrificio, puede decir, mentiroso, y es algo que nos estaría contradiciendo a lo que es el Evangelio, el sacrificio de Cristo. Es sorprendente cómo en una pequeña postura te puedes cambiar un verdadero significado de lo que vino a ser nuestro Redentor. Bien. Y siguiendo esto que estaba diciendo, si tenemos la postura poslapsaria, que creemos que es la correcta, también hay un riesgo con respecto a esto, porque si nosotros creemos esto, podemos caer en el legalismo, que también lo vemos. Entonces, podemos ser perfectos. Y entonces, si yo hago todo lo que tengo que hacer, soy perfecto, porque puedo ser perfecto, porque Jesús me mostró que puedo ser perfecto, que era lo que le pasaba a los fariseos, claro, ¿no? Te agradezco porque no soy como ¿no?, estos pecadores, ¿no? Entonces, y caemos en eso, porque claro, puedo vencer el pecado, claro, entonces es correcta la postura, pero nos vamos al legalismo. Y se va al otro lado entonces. Entonces también el sacrificio pierde sentido. No necesito de Jesús si ya no tengo pecado. Entonces, si yo soy santo, no peco, entonces no necesito a Jesús a mi lado. Y ahí es grave error. Nos vamos a otro punto que yo sin Jesús no puedo ni ir a la esquina. Vemos cómo el enemigo utiliza todo, ¿no? Tanto en el error como en el acierto. Si no lo podemos manejar bien, si no lo tenemos bien claro y no nos aferramos a Dios en realidad para entender esto y para poder vivirlo, vemos que hay riesgo en todo, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante equilibrados en esto para poder tener una postura humilde, así como hizo Jesús. Imitemos esto también, como leímos en Filipenses, se humilló, fue humilde, tomó forma de siervo, entonces renunció a sí mismo, entonces se aferró a Dios y es la única forma de poder soportar el pecado y vencerlo, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más, Edgar. Sabes que tengo una cita como esta pregunta es desde adentro, vamos a poder basarnos también en algunas citas de Elena G. de White, esta profetisa que fue inspirada por Dios, escribió muchos libros, le contamos a las personas que por ahí no la conocen. Entonces, esta escritora tiene una cita en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, ¿sí? Yo lo tengo por acá para verlo mejor, tomo 5,
que es interesante porque habla y aclara específicamente esta pregunta. Y dice así: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, por su posteridad, nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Más que clara, ¿no? Fuertísimo. Yo te estaba escuchando, Hugo, y escribí una sola palabra: tendencias, ¿no? Exacto. Yo creo que es una palabra clave que ahí capaz puedas profundizar un poco, ¿no? Ahí vamos a profundizar un poquito más en esto, porque acá está la gran diferencia, ¿no? Entre ser o no ser. Claro. Me salió ahí como esa obra de teatro, ¿no? Bueno, entonces, Jesús tenía la naturaleza humana y tuvo ascendencia humana. O sea, él vino y nació de una mujer y tuvo antepasados humanos. Y ante esos antepasados teníamos a Abraham, que Abraham era mentiroso. No, fue mentiroso Abraham. O sea que antepasado de Jesús había un mentiroso Abraham. También hubo un adúltero y un asesino. Y David. Un adúltero y un asesino. Y también hubo un idólatra, ¿sí? Y un pagano Manasés. O sea, todos esos formaron parte de la genealogía de Jesús. O sea, mirá si tenía naturaleza humana, ¿no? Claro. Entonces, acá tenemos algo que hablar también, que hay un falso concepto a veces de el pecado original, ¿no? ¿Qué es esto del pecado original? De creer que nosotros ya nacemos pecadores. Y es muy diferente a decir que nacemos en un mundo de pecado. Porque ahí es donde está esta palabra, ¿no? Esta tendencia, esto que uno tiene de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Uno tiene la tendencia, ¿no? Porque nos puede atraer algo. Ahora el problema está si lo hacemos o no lo hacemos. Y ahí tenemos que ir, me parece, a la definición de pecado, ¿no? En el libro de Romanos. Romanos, ¿qué dice que es pecado? Y pecado es quebrantar la ley. Es transgredir la ley. O sea, hay un acto de transgresión. O sea, el pecado no es la tendencia o tener la tendencia, sino el pecado es cometer, o sea, es transgredir, hacer lo que uno tiene que hacer, y ahí es donde uno se convierte en pecador, ¿no? Es sorprendente cómo yo lo veo como un hilo muy delgado, un hilo muy delgado donde tenemos que pedir mucha oración y dirección del Espíritu Santo, porque como lo explicamos ahorita, nos podemos ir a dos lados totalmente opuestos de un solo camino, ¿no? Es interesante esto, y invitamos a las personas que nos están escuchando que también profundicen y oren buscando que el Espíritu Santo muestre en sus vidas lo que está pasando, ¿no? en este tema tan controversial. Bien, y sobre todo volvemos al comentario de hace un ratito que dijiste, Edgar, muy acertado, ¿no? De que una pequeña diferencia o error en este concepto nos puede cambiar el concepto completo de lo que es Dios y lo que es Jesús en nuestra vida. ¿Sabes qué? Estaba pensando que hubo una persona, completamente humano, que nos puede ejemplificar o podemos tomar el ejemplo de cómo funciona esto, y fue José. José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él directamente no accedió ni siquiera a considerar el pecado. ¿Fue tentado? Sí, fue tentado, obviamente, era un hombre. Y varias veces, no vamos a entrar ahorita en Génesis, sí. Génesis, si no me equivoco, 15 o 20... Bueno, no vamos a entrar en el texto, pero la historia dice que, o sea, no fue una sola vez. No. O sea, la mujer de Potifar lo venía asistiendo hasta que en una se le acercó fuerte con que hubo un forcejeo con ropa. Y era un adolescente, ¿no? Que sabemos que cuando un adolescente tiene mayor por ahí tendencia a estas cosas y sin embargo él ni siquiera accedió. Que lo hablábamos la otra vez en una pregunta también, no sé si te acuerdas, Edgar. Decir, bueno, una cosa es... Bueno, me gustaría, pero no lo hago porque sé que no lo tengo que hacer. Jesús, tanto como José también, ni siquiera accedió a eso de decir, me gustaría, pero no. No entró ni en el me gustaría. Cuando fue tentado ahí, bueno, en la cita de Elena White menciona, ¿no? Tentado en el desierto,
estaba 40 días sin comer. Yo estoy medio día sin comer, Edgar, y te digo que si pudiera convertir una piedra en pan, la convierto. Imagínate 40 días sin comer. Elena de White cuenta también que él estaba demacrado físicamente porque hay un efecto físico en no comer tanto tiempo. El enemigo quiso aprovecharse de esta situación. Imagínate si él hubiera venido con esta naturaleza divina, lo hubiera hecho así, se hubiera convertido en pan, porque obviamente... Claro. Es más, ni siquiera se presentó como diablo. Él pensó que venía de Dios, este ángel de luz que él vio, ¿no? Y sin embargo no cayó en esa tentación. Entonces, uno puede tener esta tendencia sin acceder ni siquiera a la consideración de cumplir o cometer ese pecado. Y ahí está la diferencia, ¿no? Es lindo cómo lo explicas, y habría que reafirmar. José podía pecar. Sí. ¿Pecó? Que ahí está la clave, Jesús podía pecar. Por supuesto. Podía pecar. Sufrió tentación, porque, mira, Hugo, yo a veces digo que la Biblia, y se lo digo a mis conocidos amigos, es interesante y me gusta estudiarla en frío, o sea, concentrado en el objetivo. Fíjense algo, si Jesús, ¿para qué fue tentado? ¿Sí? Porque el enemigo sabía que él podía caer. Exacto. Si el enemigo, que conoce desde el cielo quién era Jesús, él sabe, no, si este viene con el poder que me sacó arriba, cuando peleamos arriba, si viene con ese poder ni me le acerco. ¿Para qué lo voy a tentar si va a resistir? Pero él creyó que como él se enteró y vio, este viene como humano, ¿verdad? Entonces yo lo voy a tentar para hacerlo caer. Aparte, estaba pensando mientras contabas esto, con lo acusador, de hecho es el acusador más grande de la historia, ¿no? Del universo. Que él mandaba al frente a todo el mundo, si es posible, para salvarse él. Si Jesús hubiera venido con un poder superior al humano, ¿vos crees que él no hubiera dicho o no hubiera no, como lo hizo como dices, no, esto me corresponde, ¿no? Y peleaba y discutía con lo que creía que le correspondía. ¿Vos crees que no hubiera dicho, no, bueno, él no fue tentado porque no vino como hombre? Sin embargo, ni siquiera el enemigo pudo argumentar eso. Entonces creo que está más que claro que ganó en todas las buenas de la ley, como se dice acá entre nosotros, ¿no? Sí. Jesús. Mira, hay un texto, Edgar, interesante, ahí si me ayudás, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Lo leo? Dale, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Bien, yo creo que podemos analizar, no sé si lo vamos a hacer, pero si analizaríamos texto por texto, o sea, versículo por versículo, nos va dando una progresión exacta de cómo funciona esta naturaleza, ¿no? Y ahí de entrada dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. O sea, si Jesús hubiera venido como Dios, ¿lo hubieran tentado? Es lo que vos decías recién. Claro. No podría haber sido tentado. Y me adelanté al texto sin saber, bueno, querer. Sí, sabiendo, porque uno ya lo tiene, ¿no? Pero no te diste cuenta que era esto, pero porque es así, ¿no? Entonces, esta es la explicación, una de las explicaciones. Entonces, y acá da la progresión de cómo funciona. ¿No? En versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído. Entonces, podemos ser tentados, pero si yo no dejo que mi pasión, o esta naturaleza pecadora, o estos deseos de la carne, como dice Pablo, me atraigan a eso que sé que no debo hacer, no va a haber pecado, porque yo ni siquiera me acerco. O sea, si el pecado está allá, yo para agarrarlo me tengo que acercar. Y ahora hay un texto que quiero que leamos con respecto a eso. Entonces, depende de nosotros. O sea, uno tiene la naturaleza, uno tiene la tendencia. Ahora, a veces jugamos mucho con los límites de acercamiento, ¿no? A veces estamos muy cerquita, no, sí, pero no pequé, pero estoy ahí cerquita por las dudas, ¿no? Entonces, Jesús no jugó con esto, ni siquiera dejó una línea de posibilidad de que eso pueda atraer a su tentación. ¿Sabes que dijiste algo que me acordó también a Pablo, que dice, cuidado de aquel que se crea santo?
porque más rápido puede caer, ¿no? Entonces, también nos lleva al otro extremo, de no sentirnos perfectos, de no sentirnos que soy santo, de que puedo librarme del pecado, porque entonces también la misma Biblia nos dice, epa, cuidado, yo creo que hay que tener un punto equilibrado en esto. Bien, o sea que estamos viendo, ¿no? Todavía me faltan algunas cositas ahí que creo que son importantes, pero que estamos viendo que es posible tener una naturaleza pecadora, o sea, una naturaleza poslapsaria, como decimos, ¿no? De la de Adán después de caer. Es posible tener esa naturaleza y no pecar. Ahí afirma el texto de Hebreos, ¿no? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esta es la duda que muchos tienen. ¿Se puede no pecar? Sí, se puede no pecar. Lo que pasa es que, claro, nosotros ya estamos un poco más contaminados con esto, entonces jugamos mucho con estos límites que nosotros decimos, entonces nos cuesta llegar a este nivel, ¿no? Pero se puede, y si ya pasamos límites, Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice, ¿no? Y volver, pero sí se puede. Si te parece, Edgar, mira, vamos a comparar con el inicio, cómo empezó este tema del pecado, porque siempre volvemos al Génesis porque en cada pregunta, porque creo que siempre es inherente ver cómo empieza todo, para ver el original o la idea de Dios original, ¿no? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Y vamos a ver algo interesante acá. ¿Quieres que lo lea? Dale, por favor, sí. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Bien, en este versículo, si no nos dimos cuenta, hay 4 pasos. 4 pasos. Porque después de esto, bueno, acá menciona que tomó, comió y después le dio al marido, ¿no? Así es como se originó el pecado en el mundo. Acá menciona 4 pasos. Primero, ¿qué hizo? Vio ese fruto. Se vio y vio que era lindo, ¿no? Que era agradable. Lo vio. Ese es el primer paso. ¿Pero ahí ya pecó? No. Todavía no, lo vio. Pero es el primer paso. El segundo paso dice que lo codició. O sea, porque dice, vio que era agradable a la vista. Eso es codiciar. Entonces, el segundo paso antes del pecado es codiciar. ¿Pero ya es pecado? Todavía no. Todavía no. Dice que era deseable para alcanzar la sabiduría. Exacto, ¿eh? Se empezó a desear ahí el segundo paso. Ahora el tercer paso dice, lo tomó. Claro. Lo tomó. Todavía no llegó a pecar, aunque ya estaba ahí, casi, pero todavía no fue el pecado. Mirá qué sabiduría de Dios, o qué la gracia de Dios, que hasta tocando el pecado todavía no lo considera pecado. Estamos a punto y estamos a tiempo de revertirlo, ¿no? Y el cuarto paso, ¿cuál fue? Comió. Entonces lo vio, lo codició, lo agarró, lo tomó, lo tocó y después lo comió. Y ahí sí se convirtió en pecado, que es lo que leímos recién, ¿no? En Santiago, bueno, cuando uno consuma el pecado es cuando accede a esa tentación. Hugo, ¿me permites hacer un comentario y vuelvo al desierto? Sí. Cuando estás explicando esto, me imagino a Jesús ahí en las tentaciones. Creo que en algún momento también lo hablé en alguna prédica, de que cuando él tenía hambre y el enemigo lo tienta con la comida, él no se acercó y dijo, ¿a qué olerá el pan? ¿Qué será esto? ¿Será una semilla? Mira, me va a saciar. De una fue con la palabra, o sea, escrito está. No dio opción. Eva no hizo eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo la enseñanza ahí es diferente, pero están excelentes esos pasos, Mira, los pasos al pecado, ¿no? Hay otros ejemplos para que veamos que no fue el único. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Josué capítulo 7. Vemos ahí una historia también interesante, si querés leerlo. Sí. Josué 7, versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. Invitamos a nuestros amigos y amigas que nos acompañen ahí con su Biblia, profundizando, estudiando la palabra de Dios. Josué capítulo 7, versículo 20. Sí. Lo leo. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Ahí menciona que había pecado, y ahí dice por qué. El Dios de Israel he hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro.
de 150 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Ahí nomás. Bien, vemos que se cumplen los mismos 4 pasos y empieza diciendo que él había pecado, reconociendo que había pecado. El contexto es que habían tomado un lugar, una tierra, y habían dicho no tomen nada de ese lugar, hay que destruir todo, ¿no? Porque había una explicación por eso. Sin embargo, él había algo que le gustó, ¿no? Ese manto babilónico y que riquezas. Entonces, los mismos 4 pasos. Y uno que no mencionamos, que ahora lo vamos a comparar, que es, lo vio, lo codició, lo tomó, y después que lo tomó, ¿qué dice? Lo escondió. ¿Qué hizo Eva y Adán después que pecaron? Se escondieron, ¿no? Porque el resultado del pecado es separarse de Dios, es alejarnos, escondernos. Los mismos 4 pasos. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero David hizo exactamente lo mismo con la esposa de su soldado, ¿no? Estaba ahí en el balcón. ¿Qué hizo primero para el costado? Miró, la vio a esa mujer que le gustó. No solamente la vio, sino que la codició. Sí, y con David dicen que que es peor porque él ni siquiera debería haber estado ahí, ¿no? Sí. Pero indiferentemente en la situación donde estemos, tenemos que evitar esa situación. Ya está. Si uno ve que hay algo que automáticamente podemos ir para otro lado. Y ya estamos cortando, ¿no? Pero son 4 pasos que cada paso que damos es un poquito más cerca de caer en el pecado. Mientras más antes nos demos vuelta y nos vayamos para el otro lado, ahí es donde vamos a rechazar este pecado, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Entonces, como ya capaz que para ir cerrando, no sé si tenés algo más ahí, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces, uno puede tener la naturaleza pecaminosa, podemos nacer con esto, pero no es pecado si no accedemos, si no cumplimos a ese deseo. Entonces, cortar este paso lo antes posible, ¿no? Yo creo que para ir cerrándole la respuesta o para ir cerrando la pregunta a nuestra amiga que nos pasó este mensaje, muy lindo, gracias por el saludo, yo quiero ir a un escenario donde podemos mostrar, bíblica, nosotros no, la Biblia muestra algún tipo de sentimiento que estaba teniendo Jesús cuando él sabía que iba a morir. Y lo vemos ahí en el Getsemaní. Yo lo voy a contar un poco así a la historia, ¿no? Jesús estaba desesperado, él no quería sufrir. Y va y busca a sus discípulos, le dice, acompáñenme a orar, los discípulos se quedan dormidos, y él cae en tierra, y ora y le dice al Padre, Padre, o sea, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Se despojó de sí mismo para entrar en la condición de angustia de nosotros, porque si él fuese venido con una naturaleza donde no puede pecar, no sufre esa agonía. Y Jesús no va a venir a mentirnos, él no va a venir a demostrarnos algo que no es, porque se estaría contradiciendo, ¿no? Exactamente. Mira, Edgar, hay una cita más que acá yo la había tenido, no sabía si iba a llegar, pero mira, acerca de mente, carácter y personalidad, de Elena G. de White también, una frasecita interesante con esto de cómo las influencias, ¿no? A veces nos llevan a esto, ¿no? No voy a leer todo el párrafo, voy a leer desde acá. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Oh, si cada uno de nosotros fuera un sabor de vida para los que nos rodean, ¿no? Clarísimo, ¿no? Somos tentados, el enemigo busca esto, busca que tengamos ideas equivocadas con respecto a este tema, cómo funciona la naturaleza, las posibilidades que tenemos, pero dice que está en nosotros rechazarlas o aceptarlas. ¿Cuántos pasos estamos dando hacia el pecado, ¿no? ¿Estamos en el primero, en el segundo, en el tercero? ¿O ya estamos ahí acariciando en el cuarto, ¿no? Entonces, se puede tener una naturaleza pecadora, con la cual nació Jesús, sin cometer pecado, teniendo en cuenta estos pasos que ahora acabamos de dar, ¿no? Amén, amén. Yo voy cerrando, ¿no? Ya iba a decir me despido, seguimos, ¿no? Pero me estoy despidiendo de la respuesta, ¿no? De esta interesante pregunta. Y me voy al último escenario que quiero compartir contigo, Hugo, y con nuestros amigos y amigas que siempre nos acompañan. Es en la cruz, ¿no?
cómo Jesús en su naturaleza humana, en ese momento que se está ya muriendo, siente que el Padre lo había abandonado. Le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y yo creo que ahí, más que ese sentimiento humano que podemos sentir nosotros, 100% humano. 100% humano, ahí como que se le olvidó completamente toda la conexión real con el Padre ahí, ¿no? Porque ¿por qué dijo, me has abandonado? ¿No? Entonces ahí se nota claramente esa condición, esa naturaleza humana, que gloria a Dios, que no cometió pecado, y fue lo que nos vino a enseñar a nosotros, que podemos nosotros decidir si pecar o no pecar. Bueno, y no entramos en tantos otros detalles, pero Jesús lloró, Jesús tuvo tantos sentimientos humanos, ¿no? Que a veces lo vemos como alguien frío, calculador, que hacía lo correcto, que era... No, hay citas también que dice que jugaba con los niños, ¿no? Que le regalaba flores, un montón de cosas que no nos imaginamos de Jesús, porque tenemos esa imagen, ¿no? de perfecta de Dios, que si bien lo era, nunca fue a cosa cual aferrarse, ¿no? Fue totalmente humano, y vino justamente esto, a demostrar que se puede vivir sin pecado, no cayendo, y creo que es pertinente volver a recalcar, en ninguna de las dos posturas y en ninguno de los dos errores que podemos caer teniendo esa postura. La liviandad del pecado, de que bueno, siempre vamos a pecar porque no somos como Dios, ni tampoco el legalismo de decir, sí, voy a estar sin pecado y soy mejor que los otros porque no peco, ¿no? Entonces, las dos cosas son igual de peligrosas y termina siendo pecado, ¿no? A la larga termina siendo pecado. Exactamente. ¿A qué le decía a los fariseos que no cometían pecado? ¿Sí? Sepulcros blanqueados y un montón de cosas. Y ellos no cometían pecados, transgresiones de la ley, podríamos decir. Sin embargo, los consideraba pecadores, ¿no? Así que bueno, más que interesante esta pregunta. La verdad que podríamos hablar mucho más, pero creo que fue respondida. Fue respondida. Sí. Bueno, cualquier cosita ahí nos mandan y podemos ampliar por privado. Y respondida, bueno, con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios, siempre orando, leyendo los versículos bíblicos y yendo a la raíz, al significado. Y sobre todo en este tema tan fundamental que es el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Bien. Avanzamos, yo creo que se nos fue el tiempo, Hugo. Yo creo que estamos con el tiempo para este programa. Sí. Y bueno, la pregunta que teníamos para continuar, que si bien no es muy larga, vamos a dejarla para el próximo programa, porque también queremos dar la importancia que se merece. Así que si no, la haríamos muy rápido. Y bueno, un gusto poder compartir un programa más con vos. Y un pequeño recordatorio, el de siempre, como ¿no? Siempre. Va a aparecer el número de WhatsApp. Pasa ya tu mensaje, capaz que nos vuelve a sonar. Nos vuelve a sonar el mensaje, vamos a ver qué pasó con producción. Capaz que nos llaman ahorita, quieren pasar el video. Y también tenemos algo para ofrecer. Hugo siempre viene preparado. Regalitos. Viene preparado, pero como en todos nuestros programas, si ahorita pasas un mensaje diciendo quiero estudiar, ¿sí? Automáticamente te hace portador y portadora ¿de qué? De una de estas lindas Biblias con un hermoso estudio de la palabra de Dios en la fe de Jesús. Un estudio secuencial que te vamos a hacer entregar de una manera gratuita. Y también, para aquellos que manden su saludito, tenemos una revista para entregar hoy, ¿sí? Hoy. Y el tema es cielo o infierno, salvo o perdido. Yo te invito, gracias Hugo. Estos materiales no se consiguen si uno los quiere ir a comprar en otros lados, son exclusivos de Red Nuevo Tiempo y nuestro, así que no lo van a conseguir en otro lado que no sea acá. Así que envía tu mensaje. Envía tu mensaje y nosotros nos vamos a encargar de que te llegue este material donde sea, Japón, Egipto. Yo creo que por ahí pronto nos va a venir una pregunta desde Egipto. Mira qué bueno. Sí, señor. Esperamos. Bueno, un saludo muy grande, gracias por estar ahí, un gran abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima presentación, un próximo programa de Dicen por ahí. Chao, chao. Chao, chao.